La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentan Acción Ambiental. Haz algo ya. Les doy la más cordial bienvenida aquí a su programa Acción Ambiental. Y en esta emisión nos acompaña Pedro Ángel Calderón Domínguez. Él es manejador de pastizales y de fauna silvestre. Por 20 años ha trabajado en la conservación del desierto chihuahuense. Es el administrador del rancho El Uno y el responsable de la manada de conservación del bisonte americano en Jano, Chihuahua. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pedro. Y platícanos, ¿cuáles son las principales características de los bisontes? Las características principales de los bisontes son de que pues es el nada más y nada menos que el mamífero más grande, el mamífero terrestre más grande de Norteamérica. Son animales que tienen un peso entre 400 y 500 kilos para las hembras y 800 o 900 kilos para los machos. El bisonte americano llega a tener una altura más o menos como de 1,5 metros a 1,80 centímetros hasta la parte más alta de su lomo, y pues son grandes herbívoros, ¿no? Entonces se alimenta de la vegetación natural que existe en el pastizal, gramíneas, hierbas, zacates, algunas arbustivas. Y pues tienen la increíble capacidad de nutrirse de vegetación de baja calidad cuando hay sequías, cuando hay heladas, que la calidad de la vegetación no es muy nutritiva. Los bisontes siguen teniendo la capacidad de asimilar algunos nutrientes de la vegetación que consumen. También son increíblemente resistentes a las largas caminatas para encontrar agua. En las propiedades donde se manejan las manadas de conservación en México, sí se tienen, se les abastece de agua a través de bebederos, de presones, de pilas de almacenamiento, de pozos. Sin embargo, son muy resistentes a largos periodos de sequía y pueden caminar largas distancias para encontrar agua, ¿no? Pueden caminar 20 kilómetros por día sin ningún problema para encontrar fuentes de agua. Pedro, por todo lo que tú nos estás mencionando, los bisontes son una especie que se adaptan a las circunstancias, además de que son muy fuertes. Dime, ¿cuál es el rol que juegan dentro del ecosistema? El rol ecológico del bisonte pues es su labor como el herbívoro más grande de las planicies de Norteamérica. El efecto que hace, el impacto que hace al momento en que pastorea es un efecto de rehabilitación de suelos. Entonces son máquinas de rehabilitación de suelos. Al momento en que con las pezuñas remueven la costra de los suelos compactados, cuando pastorean remueven vegetación vieja. Al momento en que están pastoreando están fertilizando la vegetación, ya que su saliva tiene vitaminas esenciales para fertilizar los zacates. Al momento en que remueven vegetación vieja, pues promueven que le entre más luz del sol a la vegetación que se queda ahí en el sitio y se promueve la fotosíntesis. Con los nutrientes que dejan en su orina y en el estiércol, pues están fertilizando las áreas en donde ellos pastorean. Otra labor muy importante que tienen es que los bisontes se dan baños de tierra, ¿no? Todos los grandes herbívoros se dan baños de tierra, casi todos los mamíferos se dan baños de tierra. Sin embargo, los bisontes, por su tamaño, al momento que se dan sus baños de tierra, dejan como unas mini albercas de unos 2 metros cuadrados en cada sitio donde se revuelcan. Entonces, al momento en que llueve, esas son áreas en donde se concentra mayor la humedad y se promueve el crecimiento de la vegetación. Entonces, son restauradores naturales del pastizal, fertilizan el pastizal y al mismo tiempo crean hábitat para todas las demás especies que se encuentran en las áreas de distribución del bisonte.
un sinnúmero de aves de pastizal migratorias, aves de pastizal residentes. En las áreas donde hay colonias de perrito de la pradera también promueven a que se encuentren saludables las colonias de los perritos de pradera, ya que una defensa que necesitan los perritos de la pradera contra los depredadores es mantener una vegetación cortita de unos 5 centímetros, 10 centímetros de altura, y el pastoreo de los bisontes pues promueve ese tipo de estructura, ¿no? Entonces están asociados con todas las especies que habitan en el pastizal y promueven la restauración de su hábitat. Pedro, el papel que juegan los bisontes dentro de su entorno es muy importante porque enriquecen diferentes áreas para que puedan vivir otras especies. Platícanos, ¿cuál es su estado de conservación actual? El estado de conservación actual del bisonte en México, de manera legal, en la norma oficial mexicana 059, es en peligro de extinción. En México se tienen 2 manadas de conservación. En el Rancho El Uno, en Janos, Chihuahua, propiedad del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, y en la Reserva Natural del Carmen, en Ocampo, Coahuila, propiedad de Cemex. Entonces, esas son las 2 manadas de conservación, con cerca de 250 individuos entre las dos. Sin embargo, en el país existen más o menos entre 1,500 y 2,000 animales distribuidos por todo el norte de México. Sin embargo, esas poblaciones están muy separadas. Entonces, aunque sean poblaciones con números que casi llegan a los 2,000 animales, están separadas muy lejos entre sí, entonces no permiten la continuidad de hábitat, el intercambio genético de forma natural, y por eso se considera en peligro de extinción. Es momento de ir a una pausa y regresamos aquí a Acción Ambiental. Dato curioso. El bisonte americano es el vertebrado terrestre más pesado de Norteamérica, alcanzando 1 tonelada de masa corporal. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Dato curioso. El pelaje del bisonte americano es grueso y oscuro en época de invierno y más claro y delgado durante el verano. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Pedro, ¿y en qué consiste el programa de reintroducción de bisontes a México? El programa de reintroducción del bisonte americano en México inició hace más de 10 años, en el año 2009, por una iniciativa de un grupo de muchos diversos actores de aquí del país, con socios colaboradores de Estados Unidos. Si me pongo a nombrar la lista de actores, puede ser que omita alguno, entonces puedo decir que estuvo coordinado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de Nature Conservancy, la Universidad Nacional Autónoma de México, y en colaboración con el Fish and Wildlife Service de Estados Unidos, el Park Service y la red de manadas de conservación entre Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, son como más de 20 actores los que estuvieron involucrados, diferentes universidades, diferentes instituciones de investigación, asociaciones civiles y pues actores independientes, ¿no? que estuvieron interesados y apoyaron mucho el programa de reintroducción en sus inicios. Se crea la manada de conservación del bisonte americano aquí en el Rancho El Uno con el objetivo de promover
la restauración de la especie en su área de distribución histórica en el país. Actualmente existe un grupo de trabajo. Es un grupo de trabajo para la recuperación del bisonte americano en México, en donde hay más de 40 diferentes actores. Ese grupo de trabajo se guía por los objetivos establecidos en el Plan de Acción para la Conservación de Especies, desarrollado o dirigido para su desarrollo por la CONAMP, y que se ha estado actualizando, ¿no?, durante los años. Su última versión fue del año pasado o antepasado, y ahí se establecen más o menos los objetivos de crecimiento poblacional, de restauración de hábitat y de las potenciales áreas para repoblar. Entonces, en aquellos años, en el 2009, se logra traer a México 23 individuos de 1 año y medio, 20 hembras y 3 machos, de la reserva de Wind Cave en Dakota del Sur, que es una de las manadas de conservación más grandes en Estados Unidos. Entonces, cuando se traen esos individuos, el objetivo era crecer la manada hasta al menos 180 individuos para posteriormente empezar a crear otras manadas de conservación en el norte del país. Entonces, los trabajos de todos los actores de Nature Conservancy en ese entonces administrando el Rancho El Uno, fue crecer la manada, y el objetivo de llegar a 180 individuos se logró en el año 2018. Entonces, desde el 2017 se empezaron a hacer conversaciones y establecer la colaboración con la División de Conservación de CEMEX para crear la segunda manada de conservación de bisonte americano, en este caso en el estado de Coahuila. El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza toma el relevo para la administración del Rancho El Uno en el 2018, en verano del 2018, y da seguimiento a esos esfuerzos, logrando la creación de la segunda manada de conservación en noviembre del 2019. Entonces, se seleccionó un grupo de individuos con las características específicas de machos, hembras, los grupos de edad, para que la manada fuera exitosa, y se realizó la translocación de esos 19 individuos a Maderas del Carmen, en Coahuila. Entonces, ha sido una manada exitosa, ya está reproduciéndose. Ahorita no tengo el número exacto, pero pues ya son más de 25 individuos los que conforman esa manada, y la idea es de que pues esa manada también crezca y se mantenga estable, ¿no? El objetivo de la manada de conservación del Rancho El Uno es seguir incrementando en números y mantener una estructura poblacional adecuada para poder seguir apoyando la creación de otras manadas de conservación. En el caso de Maderas del Carmen, el objetivo es crear una base de investigación muy sólida en cuanto al papel ecológico precisamente del bisonte en libre pastoreo en sus áreas de distribución histórica. Pedro, muchísimas gracias por tu participación aquí en el programa de Acción Ambiental. Platícanos, ¿cuáles son los retos y los logros de la reintroducción del bisonte? Dentro de los retos para la conservación de la especie en México, pues es primeramente la restauración de su hábitat, ¿no? El bisonte americano tiene la capacidad de restaurar su hábitat. Sin embargo, crecimiento poblacional, urbanización, carreteras, división de las propiedades, caminos, todo eso fragmenta su hábitat. Entonces es muy complicado, es muy difícil encontrar en México grandes extensiones de terreno en donde los bisontes puedan moverse libremente. Sin embargo, si uno aprende a manejar su pastoreo, a comprender las manadas, a manejarlas, entonces es muy, muy posible lograr restaurar su hábitat manejando el pastoreo de los bisontes. Uno de los principales retos pues es entender su comportamiento, entender sus necesidades y fomentar un aprovechamiento sostenible para la conservación de la especie, en donde a través de la conservación y el aprovechamiento de la especie pues se crean mecanismos para seguir promoviendo
su distribución y que más gente se sume al programa. Otro de los retos es la transversalidad entre las dependencias para lograr dependencias e instituciones, para lograr su distribución en el país y toda la tramitología que conlleva el manejar una especie de este tipo. El programa ha sido un éxito, han sido puros logros, todo lo bien hecho toma mucho tiempo, entonces pues los primeros 10 años fueron de mucho aprendizaje, de mucha adaptación y pues ahora ya se tienen las líneas y las carreteras que se tienen que seguir y pues ahora solo hay que pavimentarlas, ¿no? Para que la reintroducción de especies en peligro de extinción y la distribución de estas especies en el norte de México pues deje de ser como algo trascendental y se convierta en algo normal, ¿no? Y que podamos decir que en México es normal que podamos seguir salvando especies en riesgo. De eso se trata el programa de conservación del bisonte americano en general y pues estamos a la orden para cualquier duda o comentario. Es momento ya de ir a nuestra última pausa y regresamos rápidamente. Dato curioso. El bisonte americano es una especie polígama. Esto quiere decir que puede tener varias parejas a lo largo de su vida. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Dato curioso. A pesar de su peso, los bisontes americanos pueden llegar a correr hasta una velocidad de 65 km por hora. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Francisco, es un placer saludarte y escuchar la reflexión que nos vas a presentar en esta emisión. Adelante. Hola, ¿qué tal, Luisa? Amigas y amigos de Acción Ambiental, haz algo ya. Me da mucho gusto saludarles y en esta ocasión mi participación semanal será a propósito de los ajolotes. Estos animales pertenecen a un género que en biología se les conoce como Ambystoma. Este grupo de especies es originario del continente norteamericano. De hecho, se presenta únicamente o se distribuye únicamente en los Estados Unidos, en nuestro país y en el sur de Canadá. Esto es importante porque quiere decir que es una especie endémica. Esto quiere decir que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo en vida silvestre. Los ajolotes, o también llamados en algunos otros países simplemente como salamandras, son especies que en edad adulta llegan a medir hasta unos 15 centímetros. Sin embargo, cuando son renacuajos, pues estos apenas llegan a medir unos cuantos centímetros. Esta edad o esta fase de su vida es muy importante, ya que los ajolotes pertenecen al grupo de los anfibios, es decir, que estos animales son primos lejanos o primos en segundo grado con las ranas y los sapos. A diferencia de estos individuos que también cuando son renacuajos poseen una cola, pero después sufren un proceso llamado metamorfosis. Esto quiere decir que se transforman. Estos animales pierden su cola y, bueno, como sabemos, pues las ranas y los sapos carecen de esta parte del cuerpo. Los ajolotes, sin embargo, estos animales no sufren el proceso denominado metamorfosis. Esto quiere decir que ellos en edad adulta siguen poseyendo una cola, siguen teniendo esta característica que de alguna manera tenían cuando eran crías o cuando estaban en su infancia, y por esta razón en la biología también se les ha
atribuido el nombre o el término de neotenias. Esto es que pues es como si fueran bebés, pero en la edad adulta. Otra característica singular de los ajolotes es que estos animales tienen la capacidad de regenerar algunas partes de su cuerpo. Esto quiere decir que en caso de que perdieran alguna parte de alguna extremidad, pues es fácil que se pueda regenerar. Por esta razón también se les han atribuido ciertas propiedades curativas, y precisamente uno de los usos o del aprovechamiento que se le da a diferentes especies de ajolotes es con fines medicinales. Esta situación, sin embargo, pues los ha llevado a que se aprovechen de una manera desmedida, y la población se ha visto notablemente reducida. Aunado a ello, también es importante señalar que en el caso de México, los ajolotes habitan en cuerpos de agua dulce. Principalmente se les ha encontrado o se les encuentra en el centro del país, en lo que se le conoce a la provincia del sistema mexicano volcánico transmexicano. Y bueno, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, se le encuentra, hay una especie que es nativa del lago de Xochimilco. En el caso de nuestro estado, contamos con dos especies que son endémicas de aquí de Michoacán. Esto quiere decir que solo se encuentran, una de ellas exclusivamente en el lago de Pátzcuaro, y la otra de ellas se encuentra exclusivamente en la laguna, bueno, en el lago, más bien de Zacapu. Este espacio geográfico, su hábitat natural se ha visto en los últimos años severamente perturbado en virtud de algunas problemáticas, como es principalmente la expansión de las fronteras urbanas. Esto quiere decir que pues hay muchos, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, pues como sabemos, lo que queda del lago de Xochimilco pues se ha visto perdido últimamente en virtud de las construcciones para principalmente casas habitación o para infraestructura urbana. En el caso de nuestro estado, también algunas otras problemáticas que se han visto pues es la contaminación de los cuerpos de agua que descargan, ya sea en el lago de Pátzcuaro o también en el lago de Zacapu. Aunado a ello, también la vegetación que se encuentra aledaña a estos cuerpos de agua ha sido deforestada, ha sido talada, y bueno, pues recordar que precisamente los árboles son estas esponjas que de alguna manera captan el agua de lluvia y ayudan junto con el suelo a que se infiltre y a que llegue finalmente a cuerpos de agua, ya sea de manera superficial. Esto quiere decir que también ayudan a que haya este flujo de agua en algunos ríos, y también la infiltran en el subsuelo, y estos están en comunicación constante con los lagos. A esto me refiero a que la deforestación, principalmente también que se ve motivada por cambios en el uso del suelo. Esto quiere decir que los bosques originarios pues son talados para ya sea algún aprovechamiento ganadero o para cultivar algunas otras especies, como pudieran ser aguacate o algún otro tipo de cultivo que se le pueda sacar mayor provecho económico, o también para construcciones y para asentamientos humanos. Bueno, pues todas estas situaciones motivan a que se desmonten los bosques, y bueno, pues en la medida que perdamos nuestros bosques también vamos a ir perdiendo o se van a ir desecando los cuerpos de agua. Y si se desecan los cuerpos de agua, finalmente el último paso de la cadena pues es que todos los organismos y todas las especies, en este caso los ajolotes, importante señalar que aquí en el estado de Michoacán reciben también el nombre de achoques, bueno, pues van a ir desapareciendo. Otro aspecto importante para señalar es que precisamente en la medida que nosotros encontremos ejemplares de achoques o de ajolotes en algún cuerpo de agua, bueno, pues esto va a hacer una señal de que ese cuerpo de agua goza de una buena salud. Esto quiere decir que estos
ejemplares también nos sirven como un indicador ambiental de una buena salud. Finalmente, reconocer y recordar las labores de conservación que han llevado a cabo algunas universidades públicas, algunas instituciones de gobierno, como lo es el Zoológico de Morelia, y también es importante señalar en la región de Pátzcuaro que hay también un grupo muy importante de personas que pertenecen a un grupo religioso que también, como son quienes aprovechan a esta especie, bueno, pues son también quienes de alguna manera han ayudado a su conservación. Yo me despido con el mismo gusto de siempre, y en esta ocasión la reflexión pues es sobre la importancia de nuestros cuerpos de agua, de nuestros bosques y también de las especies endémicas de nuestro estado. Francisco, muchísimas gracias por tu participación, y nosotros llegamos al final de esta emisión de Acción Ambiental. Recuerden que nos vemos la próxima semana a partir de las 9 de la noche todos los martes, y su repetición los domingos a las 18 horas. Hasta luego, cuídese mucho. La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentaron Acción Ambiental. Haz algo ya.